Entonces con nuestra agenda académica y le vamos a dar paso a Virginia Olivella con la conferencia denominada Oportunidades en el segmento de consumidores en mora. El inexplorado terreno de otorgar crédito a consumidores en incumplimiento, desafiando las normas tradicionales. A Virginia la invitamos a pasar al escenario mientras les comparto su perfil. Ella es directora senior de investigación de TransUnion América Latina. Es responsable de planear, dirigir y conducir las actividades de investigación para TransUnion en Colombia y América Latina, así como la difusión de este contenido hacia clientes, reguladores y socios estratégicos. Previo a su llegada a TransUnion Colombia, Virginia trabajó como economista para el Banco Central de Francia. Durante ese tiempo estuvo a cargo de realizar, dirigir y presentar estudios de investigación focalizados en economía, finanzas y el comportamiento de los consumidores. Virginia es economista de la Universidad de la República de Uruguay y tiene una maestría y doctorado en economía de la Universidad de California en Los Ángeles. Adelante, Virginia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a Beatriz por la invitación a estar hoy acá. Como les contaban, mi nombre es Virginia Olivella, yo lidero el área de investigación para TransUnion en América Latina y hoy quiero contarles sobre un estudio que hicimos que aborda una preocupación que tenemos todos, que es la morosidad. Pero no lo quiero abordar desde la preocupación, que es un poquito como lo abordamos normalmente, sino que quiero que lo pensemos como una oportunidad. En concreto, quiero contarles cómo podemos hoy prestarle a consumidores que hoy están en mora de una forma prudente y además rentable. Entonces, sabemos que hay muchos de los que están acá que ya están haciendo esto, si no, no hubiéramos podido hacer el estudio, no hubiéramos tenido datos para mostrarles lo que les vamos a mostrar hoy. A esas entidades que hoy ya le están prestando a esos consumidores en mora, queremos mostrarles que podemos hacerlo mejor, con las herramientas adecuadas. Y a los que no lo están haciendo todavía, contarles a través de todos estos análisis y datos que vamos a compartir que sí hay forma de prestarle a estos consumidores que puede ser beneficioso para todas las partes. Entonces, hoy queremos contestar 3 preguntas. La primera, como ven ahí, ¿cómo se comportan? La más básica, ¿cómo se comportan los consumidores en mora cuando yo les doy un nuevo producto de crédito? 2, ir un paso más allá. No solamente quiero entender cómo se comportan esos consumidores en mora cuando le doy el producto nuevo, sino que quiero entender si además los ayuda a superar esas dificultades financieras por las que están pasando. Es decir, si logran recuperarse de esa mora en la que estaban previamente. Es decir, la mora en la que estaban cuando yo les di ese nuevo crédito. Puede ser que a una entidad solo le interese saber si en su crédito se mantiene al día, pero pensando de una forma más holística en el consumidor, y puede ser que sea un consumidor mío, que ya era cliente mío, también es interesante entender si logra recuperarse de esa mora existente gracias a la liquidez adicional que le estoy dando. Y por último, entender un poquitito las aplicaciones prácticas, cómo podemos poner en práctica estos hallazgos que vamos a compartirles hoy. Entonces, primero miremos un poquitito el contexto en el que hicimos este estudio. Entonces, aquí vemos los consumidores en mora 60 más, es decir, al menos 2 pagos atrasados en al menos uno de sus productos. Este número les va a parecer un poquito más alto que el que tienen en la cabeza, pero porque es una visión consumidor. Entonces, si un consumidor de los 15 millones de consumidores que hoy tienen al menos un producto de crédito tiene mora en al menos uno de sus productos, va a estar aquí. Es distinta a la visión que vemos por cuentas o por saldos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como nos muestra la gráfica, que cada vez más consumidores están en mora en al menos uno de sus créditos. Los datos al cuarto trimestre del año pasado nos dicen que 13%, o sea, 12.8%, tenían al menos 2 pagos atrasados en al menos uno de sus productos. Entonces, esto es algo bastante importante que debemos tener en cuenta en nuestras estrategias. ¿Cuáles son esas razones por las cuales los consumidores pueden entrar en mora? Son diversas. Y como son diversas, tenemos que entender que justamente no todos los consumidores son iguales y que no todos los consumidores van a ser foco de este estudio. ¿Cuál es la primera razón? Y la mencionaron hace un ratito, la distracción. Muchas veces, y nos puede pasar a todos, a mí me ha pasado, me olvido de pagar. Pero en el momento en que me acuerdo, lo pago. Yo no soy un problema para una entidad. Probablemente me olvidé, estaba de viaje, tuve un hijo. En el momento que vuelvo a mi vida cotidiana, lo pago.
esos consumidores, como se imaginan, no van a ser foco de este estudio. La segunda razón, asumir demasiada deuda. Esto es un problema importante, pero tampoco va a ser foco de nuestro estudio. ¿Por qué? Y aquí es súper importante. Tenemos que identificar qué consumidores que ya tienen demasiada deuda, probablemente en vez de beneficiarse de esa liquidez adicional, los voy a empeorar. Ya tienen tantas deudas, esa fue la razón que hizo que entraran en mora, que probablemente un crédito adicional que yo le dé no lo va a ayudar, sino que lo va a empeorar. Para esos consumidores probablemente estrategias de cobranza sean las más adecuadas. Y tenemos el tercer grupo, una situación repentina y severa que afecta a este consumidor, como puede ser perdí mi trabajo, alguna factura médica inesperada, mi negocio se desaceleró. Estos consumidores están pasando por una situación que no es normal, que fue repentina, que es severa. Estos consumidores probablemente son los que yo podría ayudar con liquidez adicional para superar esa dificultad. Entonces, estos van a ser el foco del estudio. Estos son los consumidores que nosotros queremos identificar para ver si dándoles liquidez adicional podemos ayudarlos. Entonces, pasamos a la primera pregunta del estudio. Entonces, ¿cómo se comportan estos consumidores en un nuevo producto de crédito? Si la respuesta es todos los consumidores entran en mora cuando yo les doy un nuevo crédito, realmente la hipótesis de nuestro estudio no sería válida. Realmente no es beneficioso darles crédito porque todos, si ya están en mora, les doy un nuevo crédito. Y si encontramos que todos entran en mora, no es válida. Pero si encontramos que al menos un porcentaje logra mantenerse al día, ahí está la oportunidad. Esos son los que queremos identificar. Entonces, para poder contestar la pregunta, analizamos consumidores que abrieron créditos no hipotecarios en el sector financiero y solidario entre julio 2021 y junio 2022. Y evaluamos el comportamiento de esos nuevos créditos 12 meses después de originados. Entonces, por ejemplo, para los que originaron en junio 22, vamos a ver el comportamiento hasta junio 2023. Y vamos a tener dos grupos de consumidores. Lo que llamamos el grupo de estudio, que son aquellos consumidores que estaban en mora en T-1, es decir, en el momento previo a la originación. Y el grupo de control, que es el grupo celeste, que son los consumidores que estaban al día en el mes previo a la originación. Entonces, ¿qué tienen en común los dos? Originaron un producto en T, que los diferencia. Un grupo estaba en mora en T-1, el otro grupo estaba al día en absolutamente todos sus créditos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y acá es súper importante que no me quiero olvidar, de estos nuevos créditos eliminamos lo que son modificaciones y reestructuraciones, porque queremos realmente estar abordando o abarcando esos nuevos créditos que representan liquidez adicional para el consumidor y no simplemente una modificación del crédito que sabemos que aparece como una nueva originación. ¿Qué nos dicen los datos? En ese periodo encontramos 3.3 millones de consumidores que abrieron al menos un producto de crédito y de esos 7%, 240.000 consumidores que abrieron nuevos productos, estaban en mora en el mes previo a ser originados. Entonces, eso es lo que nos dicen los datos. Ahora vamos a mirar distintas métricas o tratar de contestar distintas preguntas respecto a esos consumidores. Uno, ¿cuáles son los productos más comunes en los que estaban en mora esos consumidores que recibieron liquidez adicional? ¿Y qué es lo que vemos? Obligaciones de telcos y financiamiento directo de comercio son los productos más comunes en los que los consumidores estaban en mora antes de recibir ese producto nuevo, lo que nos podría estar indicando que para las entidades que sí están utilizando esta práctica, que sí le están prestando a estos consumidores, estas moras parecieran ser las más aceptables. ¿Cuáles son los productos más comunes a los que tienen acceso? Acá vemos los productos que abrieron de nuestra muestra, tanto el grupo de estudio como en el control. Los dos productos más comunes para el grupo de estudio, que son los que están en mora, son tarjetas de crédito y créditos de libre inversión. Estos vamos a ser los que más vamos a estar analizando, pero también reciben rotativo, acceso a crédito fintech, libranza y micro. O sea, realmente sí vemos una variedad de productos que a los que están accediendo estos consumidores que estaban en mora el mes anterior. En tercer lugar, miramos la distribución de riesgo. Y como era de esperar, si vemos el grupo de estudio, que son los que estaban en mora en el momento T-1, es decir, un mes antes de abrir ese nuevo crédito, son más riesgosos.
sea, por definición, cuando uno tiene una mora, claramente eso te va a afectar tu perfil de riesgo. Y vemos que en particular el 85% de esos consumidores que estaban en mora al momento de originar son prime, que es nuestro riesgo medio, el riesgo gris, o below prime, que son los naranjas y los rojos, que son riesgo medio, medio alto. Entonces, súper importante a partir de ahora, como esos son los grupos más importantes y como nosotros siempre queremos controlar por riesgo para cualquier resultado que les mostremos, vamos a estar mirando esos 3 grupos en el resto del estudio. Entonces vamos a mirar prime y below para el resto de los resultados. Entonces ahora nos quedan 2 cosas más. 1, entender los montos y 2, contestar la pregunta de cómo se comportan esos consumidores cuando yo les doy un nuevo crédito. Monto súper intuitivo. De nuevo, recordemos que la columna naranja son los consumidores que estaban en mora al momento de originar, la celeste los consumidores que estaban al día en todos sus créditos. En mora es, si yo tengo mora en un solo, ya entro en la naranja. El celeste yo tengo que estar al día en absolutamente todos los créditos que tengo en mi billetera. ¿Qué es lo que vemos? Los montos que les están dando las entidades a estos consumidores son más bajos que los montos que les dan a los consumidores al día. Y aquí de nuevo, miren, estamos controlando por riesgo, o sea, esto se ve para los 3 rangos de riesgo, y estamos eligiendo un rango de ingreso específico para los 2 grupos, para controlar por esas diferencias que puedan existir entre ingresos entre ambos grupos y entre riesgo entre ambos grupos. Entonces aquí es súper importante porque es una medida natural. Las entidades son cautelosas, van a limitar la exposición con estos consumidores, pero también es importante entender que estos consumidores pueden tener las mismas necesidades que un consumidor al día y que de repente darles una liquidez menor puede no ser suficiente para ayudarlos a superar esas dificultades que tenían. Entonces, muy importante entender justamente esas necesidades del consumidor. Y por último, entonces, llegamos al comportamiento. Y aquí, 2 mensajes clave. Primero, sí, tienen peor desempeño. Columna naranja, 24% para prime. Este es el comportamiento 12 meses después de la originación para cada perfil de riesgo. Para los 3 perfiles de riesgo, la columna naranja es mayor que la celeste. Entonces, el desempeño de los consumidores en mora al momento que les doy esa nueva originación, en ese nuevo crédito, 12 meses más tarde es peor. Para subprime, 38 versus 26%. Para near prime, 32% de las cuentas entran en mora 12 meses después versus 20%. Y para prime, 24 versus 12. Entonces, ese es el primer mensaje, creo que todos se lo esperaban. Un consumidor que ya está en mora probablemente va a entrar en mora con mayor probabilidad que el que estaba al día. Ahora, ¿cuál es el mensaje que a veces uno no ve cuando ve estos gráficos? El porcentaje que falta para llegar a 100. Es decir, el 100% no está entrando en mora. En particular en prime, y en los 3 la mayoría, pero en particular en prime el 76% de esos consumidores que estaban en mora al momento de darles ese nuevo crédito logró mantenerse al día. Ahí está la oportunidad. Tenemos que lograr encontrar a ese grupo de consumidores, ese 76%, si queremos pensar en prime. De repente decimos, near prime y subprime realmente no es mi objetivo. Prime es un buen riesgo. Pensemos cómo encontrar a ese 76% que sí logra mantenerse al día. Entonces, ¿qué encontramos? Tienen peor desempeño, pero existe un grupo de consumidores que sí logra mantenerse al día. ¿Cómo hacemos para discriminarlos? ¿Cómo hacemos para identificarlos? Entonces vamos a empezar mirando factores clásicos, como son el número de cuentas que tienen en mora. El producto que abren, sabemos que las moras difieren por producto. La cantidad de saldos que tengo en mora, o incluso el tipo de mora que tenían. Recuerden que les mostré que a las entidades parecen preferir darles nuevo crédito cuando están en mora en telcos o en financiamiento directo. Entonces, entender si alguno de esos factores clásicos nos ayuda a discriminar entre el grupo de estudio y el grupo de control. Claramente el objetivo, ¿qué es lo que queremos lograr? Que esa diferencia que les mostré, por ejemplo, entre el... Ay, perdón, me fui para el otro lado. Esta diferencia entre el 12 y 24 queremos que se achique. Queremos lograr encontrar ese grupo que se mantuvo al día. Entonces empezamos por el producto que abrieron. Este es uno de los primeros factores que queríamos mirar. Entonces aquí de nuevo elegimos 2 grupos de consumidores, near prime y prime, y miramos los 3 productos más comunes que abren: tarjeta, libre y rotativo. ¿Qué es lo que vemos? Que para todos los productos realmente la diferencia se mantiene. Súper interesante para rotativo, donde vemos que la tasa de mora es menor y además la diferencia es chica. Son 2 puntos porcentuales en near prime
2 puntos porcentuales en Prime. Entonces, ahí podría haber una oportunidad con ese producto. Pero si sabemos que tarjeta y libre son los más comunes, ¿qué es lo que vemos? Que las diferencias son grandes. Son 8% en Near Prime para tarjeta, 10% en Prime, y en libres 11 puntos porcentuales para los dos grupos de riesgo. Entonces, realmente el tipo de producto no nos está ayudando a discriminar mucho, salvo rotativo, donde sí vemos potencialmente una oportunidad. Vemos entonces el número de cuentas en mora. Intuitivamente uno pensaría, bueno, si yo tengo un consumidor que tiene 5 cuentas en mora, claramente ese consumidor tiene menos probabilidad de mantenerse al día en ese nuevo crédito que le doy versus el que tiene una sola cuenta. Eso es súper intuitivo, efectivamente se cumple, vemos un ordenamiento, es decir, cuanto menor es el número de cuentas en mora en el que el consumidor estaba cuando les di ese nuevo crédito, mejor será el desempeño de ese consumidor en el nuevo producto. Pero de nuevo, ustedes me pueden decir, sí, pero la diferencia sigue siendo enorme. Antes teníamos una diferencia y acá estamos eligiendo tarjeta, luego cambio libre. O sea, para todos los productos y todos los perfiles se mantienen los hallazgos. Aquí para poder ilustrar elegí tarjeta Near Prime. La diferencia era 19 a 27. Acá realmente logramos disminuir solamente un punto en el caso de una cuenta en mora. Entonces, esa discriminación todavía no me está ayudando. Miro el producto en el que estaban en mora previo, el tipo de producto, ya no que abrí ni el número de cuentas en mora, sino qué tipo de producto era en el que estaba en mora, que vemos cierta correlación entre, si yo estaba en mora en tarjeta o en telcos, sí parece que tengo una menor probabilidad de entrar en mora en el nuevo producto, pero de nuevo, son diferencias, logro reducir esa diferencia de 11 puntos que tenía antes a 7, sigue siendo grande, puede ser que esto no sea tan atractivo. Y por último, los saldos. Ya no solo miro el número de cuentas, sino el volumen de saldos en los que estaba en mora en ese T-1. Y de nuevo vemos que logramos reducir la discriminación. Es decir, antes teníamos esos 10 puntos en tarjeta, ahora vemos que si los saldos son chiquitos, bueno, la tasa de mora se reduce a 18%. Pero, de nuevo, sigue siendo muy grande. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Uno, los consumidores en mora tienen peor comportamiento en los nuevos créditos, pero existen ciertos factores, como les mostré recién, que nos ayudan a segmentar como menor cantidad de cuentas en mora, menor cantidad de saldos en mora, el tipo de producto que tienen cuando estaban, en el que están en mora a la hora de abrir el nuevo producto, pero de nuevo me van a decir, sí, pero esa discriminación no me sirve. Si yo quiero realmente abordar a este segmento de consumidores en mora, yo debería poder hacerlo mejor. Yo tengo que poder llegar mínimo a el mismo comportamiento que estoy viendo en los consumidores que están al día. Entonces, pasamos a la segunda parte y vamos a hacer dos cosas más. Uno, cambiar el foco, como teníamos recién, en vez de mirar, y esto se los contaba al principio, en vez de mirar solamente el comportamiento del consumidor en ese nuevo crédito que le doy, también voy a mirar si ese consumidor logra recuperarse de su crédito existente en el que estaba en mora. Es decir, voy a mirar esos dos factores, entonces ya mi objetivo no va a ser uno, sino que van a ser dos. De nuevo, cada entidad puede elegir cómo maximiza sus objetivos, pero aquí estamos pensando tanto en el consumidor como en la entidad. Vamos a mirar las dos cosas. Que me mantenga al día en ese nuevo crédito y que logre recuperarme de esa mora existente que tenía previo a abrir el producto. Y segundo, vamos a analizar distintos atributos que me permitan, distintos de esos clásicos que les mostré, que me permitan segmentar un poquito mejor y encontrar ese foco, ese grupo de consumidores que se porte mejor en el nuevo crédito. Entonces, para contestar esta nueva pregunta, cambiamos un poquitito el estudio. Vamos a estudiar 3 grupos. Aquí, ¿qué tienen en común mis 3 grupos? Que van a estar todos en mora en el momento en que los observo. Y luego separo mi estudio de mi control con el hecho de haber abierto o no un producto de crédito. Entonces tenemos mi grupo de estudio rojo, que son los que abren tarjeta de crédito, es decir, estaban en mora en T-1, abren una tarjeta de crédito en T. El grupo de estudio naranja son los que estaban en mora en T-1 y abren un libre o una libranza en T. Y el grupo de control, que son consumidores que estaban en mora, pero que no abren ningún producto en T. Entonces aquí queremos ver si el hecho de recibir liquidez adicional puede ayudar o no a estos consumidores a recuperarse de esa mora existente.
Hacemos algunas exclusiones. Si estaban en una mora muy alta, los eliminamos. Si tenían castigos en los últimos 2 años también. Y si tenían puntajes mayores a 711 también. ¿Qué quiere decir? Elimino los above prime. Los que son super prime, prime plus. Me quedo de nuevo con nuestro grupo de prime o below prime. Entonces, aquí tenemos un poquitito la línea de tiempo. Para los 3 grupos, entonces, vamos a analizar si logran recuperarse de esos créditos existentes y cómo vamos a definir la tasa de recuperación. Ahí está súper chiquito, seguramente no lo pueden leer, pero es el porcentaje de consumidores que logra ponerse al día en al menos una de sus cuentas en los 2 meses siguientes a recibir ese nuevo crédito. Entonces, miramos eso para los 3 grupos y luego para el grupo de estudio, es decir, los que abren nuevos productos, recuerden que el control aquí es el que no abre, miramos el comportamiento. Ahí tenemos entonces el doble objetivo. La recuperación, pero también mantenerse al día en ese nuevo crédito que yo le di. Miramos primero la tasa de recuperación. ¿Qué vemos? Y aquí súper positivo. La tasa de recuperación del grupo rojo y naranja, que es mi grupo de estudio, estaba en mora y les di un crédito adicional, que puede ser tarjeta libre o libranza, 40% casi, 36-37, logra recuperarse en al menos uno de sus productos en mora 2 meses más tarde. ¿Cuál es esta tasa? ¿Cómo es esta tasa para el grupo de control? Los que no reciben liquidez adicional, un 24% logra recuperarse. Entonces sí vemos un diferencial interesante para aquellos consumidores que reciben esa liquidez adicional en términos de recuperación y esto lo vemos para todo el espectro de riesgo. Ahora, si nos enfocamos ya en el grupo de estudio, entonces el primer mensaje es sí, liquidez adicional ayuda a recuperarse. Ahora, si ya me enfoco en el grupo de estudio y comparo y miro, bueno, no quiero ver solo recuperación, quiero ver también lo que me interesa a mí como entidad que le acabo de dar ese nuevo crédito. Quiero ver si se mantiene al día en ese nuevo crédito que le di. Y lo que vemos, acá tenemos las 2 dimensiones. Un 67% de los consumidores que recibió tarjeta se mantiene al día y un 35% se recupera. Ahora, si yo miro la intersección, tengo un 24% del total de la población que se recupera y se mantiene al día en ese crédito. Esto para tarjeta. Y si miro para los que originan un crédito de libre o libranza, veo algo muy parecido. 70% se mantiene al día, 35% se recupera y si vemos la intersección, 1 de cada 4 logra las 2 cosas. Logra mantenerse al día en su crédito y recuperarse. Entonces, como se imaginan, ese es el grupo al que yo como entidad le quiero prestar. Entonces, queremos entender qué atributos, ahora ya no los factores clásicos, ya no cuántas cuentas tengo en mora, cuántos saldos, sino qué atributos de tendencia nos permiten encontrar y discriminar a esos consumidores para poder prestarles con confianza. Entonces, justamente, ¿cómo vamos a hacer eso? Como les decía, aquí de nuevo el objetivo va a ser, teníamos 4 grupitos, si se acuerdan la matriz, dependiendo de si se recuperan o no y si se mantienen al día o no. Mi objetivo va a ser llegar a esos consumidores, los que se recuperan y los que se mantienen al día. De nuevo, puede ser que cada entidad tenga objetivos diferentes. Nosotros queremos el objetivo que sea beneficioso tanto para las entidades como para los consumidores, entonces queremos llegar a ese objetivo y como les comentaba, vamos a utilizar nuestras variables Credit Vision de tendencia para ver si esas variables nos permiten discriminar mejor que las variables que teníamos antes. Entonces empezamos con la primera y aquí les voy a mostrar 3 variables, pero encontramos un montón que luego combinamos en un modelo, que ese sí se los voy a mostrar, que nos permiten discriminar entre estos 4 grupos. Entonces, primero miramos la edad del crédito más antiguo. Esto es un proxy de experiencia financiera o experiencia crediticia del consumidor. ¿Y qué encontramos? Que los consumidores con historiales crediticios más largos, súper intuitivo, obtienen mejores resultados en la nueva originación y también con respecto a la recuperación de sus cuentas existentes. En particular vemos, por ejemplo, que en el primer grupo la edad promedio del crédito más antiguo son 96 meses, el grupo que se recupera y se mantiene al día, versus 72 meses para los que no se recuperan y que entran en mora. ¿Qué vemos también? Distinto, no miramos solo los saldos como mirábamos antes, este es el porcentaje de saldos en mora y aquí súper importante, lo estoy reduciendo a esos consumidores
prime casi. O sea, prime arranca en 600, pero aquí lo estoy mirando para consumidores de buen riesgo, que son los más probables a entrar dentro de mi grupo objetivo, y que vemos también que cuanto menor es el porcentaje de mis saldos totales que están en mora, es decir, si yo tengo una cartera grande, el porcentaje es chiquito, mayor la probabilidad de estar en ese grupo óptimo que se recupera y se mantiene al día. Y último, una medida de qué tan maduro es el portafolio. ¿Cómo lo medimos? Con el porcentaje total de créditos, del total de mi portafolio que yo abrí en los últimos 24 meses. Entonces, si yo veo que abrí el 100% de mi portafolio en los últimos 2 años, mi portafolio es cero maduro. Pero si yo veo que mi portafolio lo construí en 5 o 10 años, es un portafolio maduro. Entonces, es la velocidad con la que yo construyo mi portafolio lo que se mide en esta variable. ¿Y qué es lo que vemos? Cuanto más maduro es el portafolio, es decir, cuanto menor es el porcentaje que yo construí en los últimos 2 años, mejor va a ser la situación de ese consumidor. O sea, mayor la probabilidad de recuperarse y de mantenerse al día en ese nuevo crédito. Entonces, quisimos ir un paso más allá. Como les contaba, entonces tomar todas las variables que realmente nos ayudaban a discriminar y construir una prueba. Esto no es un modelo propiamente dicho, es una prueba de concepto de un modelo utilizando nuestras variables para poder justamente identificar a esos consumidores con mayor probabilidad de beneficiarse de esta liquidez adicional. Y este es el resultado del modelo. Ahora se los voy a mostrar incluso un poquito más en la práctica. ¿Qué es lo que vemos en este modelo? Vemos las dos dimensiones. En las barritas o en las columnas celestes vemos el porcentaje y lo dividimos, la población que entra en ese modelo se divide en deciles y vemos que en las columnas celestes tenemos el porcentaje que se recupera en al menos uno de sus créditos existentes y en las naranjas el porcentaje que entra en mora. Entonces, ¿cuál es mi grupo ideal? Claramente los grupos de la derecha, que son los que tienen mayor tasa de recuperación, menor tasa de mora. ¿Cuál es mi grupo no tan ideal? El grupo de la izquierda. Probablemente ese grupo de la izquierda que tiene menores tasas de recuperación y mayores tasas de mora, a ese grupo mejor de repente no prestarle. Pero al grupo de la derecha podemos ver que, y ahora les muestro una referencia de las moras de mercado, esa mora de 12% ya empieza a sonar mucho más atractiva. Entonces, veamos un poquito más cómo ponemos esto en la práctica. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en una estrategia nuestra de originación? Entonces, si nosotros usáramos solo el score, entonces aquí con el Score Credit Vision segmentamos desde esos consumidores de menos de 500 que son subprime hasta los consumidores de más de 675 que van hasta 710 que son los prime. O sea, de 600 a 700 son nuestro grupo prime. Entonces, si solo segmento a estos consumidores, de nuevo, recordemos que son consumidores que estaban en mora al momento de originar y que originaron un producto, un crédito personal, un libro, una libranza, ¿cuál es la tasa de mora que yo tendría? Va entre 16% para los de mejor riesgo y 33% para los de peor riesgo. Si solo uso mi crédito, mi Credit Vision Score. Ahora, si yo tengo un umbral de 16, ¿y por qué elijo 16? No solamente por ser el más bajo, sino que 16% corresponde esa tasa a la tasa de malos de las cosechas de libre y libranza combinadas para consumidores prime y near prime a mediados del año pasado. Si yo miro incluso el comportamiento a fines del año pasado, estos números llegan hasta 18 y 19%. Tasas de mercado, que incluye todos los consumidores que hoy están al día y ese pequeño porcentaje de consumidores que están en mora recibiendo. Entonces ya estos números se vuelven mucho más atractivos. Son tasas de mora que vemos hoy en el mercado en cosechas a 12 meses para este segmento de prime y near prime. Entonces, si yo me voy solo con el score y quiero tener esta estrategia de prestarle a este nuevo grupo de consumidores que de repente no había pensado con la misma tasa de mora que veo en el mercado, me voy por el punto de corte de 675. Pero ¿qué tal que pudiera hacerlo mejor? Entonces, cuando yo cruzo el score con mi modelo, es decir, con esas variables que combinamos con los deciles de esta prueba de concepto de modelo, ¿qué vemos? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer con los colores? Encontrar justamente cuáles son esos consumidores dentro del rango que yo había elegido de más de 675 que se escapan a mi umbral. Tengo personas ahí en el grupo celeste, amarillo, naranja que tienen una tasa de mora mayor. A ellos no los quiero, pero además tengo consumidores con scores más bajitos que sí tienen tasas de mora que entran en mi umbral.
no solamente de 16, que sería este grupo. Entonces este es el clásico como swap in, swap out que hacemos cuando trabajamos con matrices duales, en este caso cruzando nuestro score con este modelo o prueba de concepto con las variables Create Vision, sino que incluso si digo, bueno, 16 es la tasa de mercado, pero yo quiero hacerlo incluso mejor, me podría ir con los verdes claritos. Ahí logro tasas hasta del 8% si me voy al mejor decil con el mejor perfil de riesgo. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos modelos, con estas variables, poder identificar a esos consumidores para poder prestarles con confianza? Entonces, volvamos al principio cuando les decía, hay muchas entidades que ya lo están haciendo con esas tasas de mora. Son entidades que están aceptando hoy desde 16 hasta 33. ¿Qué es lo que vemos aquí? No solamente para los que todavía no lo hacen, mostrarles esa oportunidad, sino para los que están haciéndolo, que con estas herramientas y con este complemento entre scores y variables podemos encontrar consumidores que nos den un rendimiento incluso mejor. Entonces, ya para cerrar, un ejemplo con números. Esto mismo que les mostré, ¿qué pasa cuando le pongo números para entender realmente cuáles son las pérdidas y las ganancias que tenemos con esta estrategia? Supusimos un escenario donde le otorgamos un crédito a un consumidor de 5 millones, una tasa efectiva anual de 30%. ¿Cuál sería la ganancia o la pérdida promedio en un año? Si yo le presto a los deciles 1-3, ¿se acuerdan? Esos deciles que tenían la máxima tasa de mora, la menor tasa de recuperación, una tasa de malos promedio de 35%, si yo promedio esas 3 barritas que teníamos en el 1 y 3, voy a tener una pérdida promedio de casi 800.000 pesos colombianos por crédito. Si yo me voy a prestarle al decil 10, y recuerden que el decil 10 tiene una tasa de malos promedio de 12, recién les mostré que incluso si miramos el verde clarito, puedo lograr una tasa promedio un poquito menor. Con ese decil tendría una ganancia de 750.000 pesos por crédito. Entonces, de ahí tan importante poder segmentar. O sea, uno no puede pensar en los consumidores en mora como un solo grupo. Uno tiene que pensar en esos 10 deciles que tenemos, incluso uno lo podría segmentar más y decir, yo tengo que encontrar a esos deciles más altos que me van a dar una buena tasa de rentabilidad y eliminar, o sea, tratar de identificar también a los malos para estar seguro de que a ellos no les voy a prestar. Entonces, para cerrar, ¿qué encontramos en este estudio? Que darle liquidez adicional a ciertos consumidores que yo logre identificar puede ser rentable, puede dar resultados positivos. Uno, para los consumidores, o sea, encontramos en este estudio que hay ciertos consumidores que se van a beneficiar de esta liquidez adicional, de dos formas. Uno, recuperándose de sus cuentas en mora existentes y dos, manteniéndose al día en los créditos que yo le doy. Entonces ahí vemos el beneficio no solo para los consumidores, sino también para las entidades que les están dando el crédito. ¿Cuál es el desafío? Encontrarlos, o sea, identificar con precisión cuáles son esos consumidores que se van a beneficiar. No solamente porque puede ser malo para la entidad que les está dando crédito, sino también para el consumidor, que probablemente termine sobreendeudándose y termine siendo peor para ese consumidor el haber recibido esa liquidez adicional y empeorar su situación financiera. Finalmente, en el estudio encontramos justamente cómo superar este desafío con herramientas, atributos de tendencia que se logran combinar con los scores, que puede ser un score que ustedes ya estén utilizando en sus entidades, que nos permita justamente identificar a esos consumidores que van a beneficiarse, pero además van a terminar siendo rentables para nosotros. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pueden alzar la mano y les pasamos el micrófono. ¿No? Bueno, muchísimas gracias.